La región andina está ubicada en el centro del país. Su nombre se debe a que, a través de la misma, cruzan las tres ramificaciones de la cordillera de los Andes. La diversidad cultural de esta zona del país es infinita y su música es una muestra fehaciente de la riqueza de esta región. Hace 50 años, las estaciones de radio se empeñaron en difundir música andina colombiana, a tal punto que hablar de música colombiana como tal era referirse a los pasillos y bambucos. Tanto era el interés por difundir la llamada música colombiana que durante el gobierno de Eduardo Santos Montejo se creó la Radio Nacional de Colombia, con el fin de fomentar la cultura del país con composiciones como las de Jorge Villamil y Pedro Morales Pino. Hoy en día, la escena musical colombiana dista mucho de ser aquella en la que se escuchaban bambucos y pasillos por doquier. En su lugar, las expresiones regionales han ganado fuerza, mientras que cada vez se busca preservar con más éxito los géneros del interior. Para conocer por qué los géneros de la región andina se categorizan como la música insignia de Colombia y para saber qué ha pasado en el transcurso de los años con estas músicas, es imprescindible dar un vistazo al origen, conocer cuál ha sido el desarrollo de estas expresiones culturales y entender los hechos históricos que las han rodeado. Aquí abordaremos los orígenes del bambuco y el pasillo. Para empezar a abordar las músicas tradicionales de la región andina colombiana, es imprescindible que nos remontemos hasta el momento de la conquista española. Cuando llegaron los españoles a este territorio, se encontraron con una cultura muy bien desarrollada en las múltiples artes y oficios. Los instrumentos que han sido hallados son en su mayoría de vientos, como flautas y silbatos. Sin embargo, también hay evidencia de tambores con los que se acompañaban diversos cantos. En el periodo precolombino, la música era un elemento inherente a la vida diaria, ya que estaba presente en todo tipo de actividades. La llegada de los colonos españoles trajo consigo la censura a las tradiciones andinas y la imposición de nuevas músicas, ritmos e instrumentos. Los africanos traídos como esclavos también trajeron consigo una serie de elementos que serían usados posteriormente dentro del sincretismo cultural para generar nuevas corrientes musicales. Se conoce que los africanos, indígenas y campesinos se reunían en sus momentos de descanso en torno a la danza, el festejo y la música. Los negros traían sus tambores, mientras que los indígenas sus instrumentos de viento, y es ahí donde, en función de la fiesta, se fueron dando los primeros tintes de bambuco, el cual, como muchos otros géneros, inició más como un motivo dancístico que como un género musical como tal. A este fenómeno se le conoce hoy en día como bambuco arcaico y tiene dos elementos muy importantes: su connotación festiva y que era el mecanismo con el cual las clases menos favorecidas buscaban expresarse libremente. Se guardan algunas memorias de lo que fue en su momento ese bambuco primitivo a través de los Nasa. Este pueblo sobrevivió a la conquista y mediante su música podemos conocer aproximadamente cómo sonaban estas expresiones culturales. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el bambuco era una música popular que había logrado trascender las clases menos favorecidas, abriéndose así paso a círculos sociales más elevados. Una de las razones por las cuales se empezó a impulsar tanto este género musical fue porque como colombianos no teníamos una identidad debido a que nuestra historia apenas estaba empezando a razón de la colonización. El bambuco se convirtió en una insignia, en un lema, en una bandera, en algo de lo cual podíamos sentirnos orgullosos porque era colombiano. El bambuco era la mezcla perfecta entre las costumbres campesinas y la estética europea.
Para esta época había mucha presencia de los bailes de salón traídos de Europa. Los valses y las mazurcas jugaron un papel fundamental, ya que dieron paso a otros géneros. A raíz del 3/4 del vals, se creó una nueva corriente, la cual proponía cambiar los 3 tiempos por un 2, un 2, un 2, un 2. Esta reinterpretación del vals dio paso a lo que hoy en día conocemos como pasillo. Salvo menciones sobre referencias, si se compara con el bambuco, el pasillo colombiano es el gran ausente en los estudios sobre géneros de música nacional. Deriva del vals europeo y su práctica se inicia en grupos sociales de centros urbanos, más relacionados con la adopción de modas extranjeras que con fuentes de prácticas rurales. El pasillo colombiano es un género adoptado de matriz foránea. Estudiar el pasillo tanto desde los aspectos técnicos de su estructuración como género, como de su relevancia social, contribuye con la comprensión de la capilaridad cultural condescendiente cuando se trata de la tensión entre lo propio y lo ajeno. A diferencia del bambuco, el pasillo no se ha estudiado como un problema central de la relación música e identidad en Colombia, aunque en la mención de los géneros de música nacional casi siempre lo acompañó como el complemento de la dupla. A que esta unión se haya establecido contribuyó en otras cosas el hecho de que desde las primeras grabaciones realizadas por el dueto de Pelón y Marín en 1908 para el sello Columbia de México, una cara del disco era un bambuco y la otra generalmente era un pasillo, con menos frecuencia una danza o un vals. Su alternancia estuvo también muy presente en emisiones radiales y programas de presentación en vivo. Presentamos la idea de que el pasillo es el opuesto complementario del bambuco, porque aunque en él no convergieron discursos de retórica nacional equivalentes a los que consagraron al bambuco como fundador de una música nacional propia y mestiza, se construyó a partir de su gran aceptación, popularidad y el interés de los compositores en el género, en el primer representante de una música nacional urbana. Lo reconocemos como un género europeo, fundacional de lo colombiano, que se arraigó sin mestizajes. El pasillo no es el resultado de una hibridación, sino de una reinterpretación. El pasillo llegó de Europa como vals y como parte del proceso de expansión de la cultura europea que durante el siglo XIX y especialmente a partir de la segunda mitad de este, estuvo en el centro de los debates y enfrentamientos de tendencias políticas, partidos y divisiones de los mismos. En los ambientes urbanos, los letrados estaban implicados en la casi imposible tarea de reconocer el país como un conjunto, sin abandonar la defensa de la distinción jerárquica de la élite y el pueblo. El pasillo coincide con el concepto de costumbre desarrollado por Edward Thompson, quien caracterizó como tal a las actividades gestadas o impuestas por el estrato dominador, que gradualmente se transforman en sobrevivencias. La adopción del vals y su identificación como pasillo son procesos paralelos a la reacomodación de la categoría pueblo y a la progresiva folclorización discursiva de sus costumbres. A diferencia del bambuco, el pasillo no tuvo que ser formalizado y disciplinado en un canon de pautas estructurales, ya venían en el régimen de partitura. Ninguna música campesina fue desintonizada. Para usar el socorrido y muy descriptivo término de Emilio Murillo, compositor de muchos pasillos en él. Ello es la clave para que el análisis del muy amplio corpus de obras revela la predominancia de los elementos de unidad del género sobre las variaciones. Aún así, no deja de ser sorprendente la inventiva de los compositores que logran, como veremos, obras individuales dentro de la uniformidad tradicional, como puesto complementario del bambuco, que en la mayor parte de los casos es una canción. El pasillo colombiano es principalmente una obra de música instrumental. La música colombiana es un mundo extremadamente complejo desde la costa afrocaribeña hasta los llanos orientales. Sin embargo, en nuestra cultura más próxima, el bambuco y pasillo han sido un enorme símbolo de identidad para los colombianos. La cultura se expande a sí misma y por ello estos géneros han logrado calar en la sensibilidad de millones de personas en la propia Colombia y en el resto del mundo también, influyendo y siendo al mismo tiempo el resultado de muchas otras grandes influencias musicales de todas las culturas.